tema de discusión en los últimos días e incluso de manifestaciones en la calle, pues la denuncia de que 4 policías violaron a una joven, a una menor de edad en la delegación, perdón, en la alcaldía de Azcapotzalco. Y bueno, ante esto el gobierno capitalino pues ya suspendió a 6 policías, además dio a conocer el día de ayer en un foro llamado Cero Impunidad y Justicia Absoluta para las Mujeres y Niñas Víctimas de la Violencia, que encabezó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que en lo que va de este gobierno, 11 policías han sido consignados por otros casos de violencia sexual en contra de mujeres. Tengo en la línea telefónica a Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ella participó ayer en este diálogo Cero Impunidad y Justicia Absoluta para las Mujeres y Niñas Víctimas de la Violencia. ¿Qué tal, presidenta? ¿Cómo estás? Muy bien, Pascal, muy buenos días para ti y tu auditorio. Pues, ¿cómo ves este tema de la policía y pues el temor de muchas mujeres en esta capital, pues a ser víctimas de agresiones sexuales y pues lo que parece ser una nula confianza en la policía para protegerlas? Sí, así es, yo creo que tocas exactamente los 2 puntos esenciales. Creo, a ver, nadie podría, y mucho menos la administración lo hace, no reconocer que tenemos en la violencia de género un problema en la ciudad, ¿no? Somos el primer lugar a nivel nacional de violencia comunitaria, que quiere decir que pues la mayoría de las mujeres han sufrido agresiones en el espacio público, ¿no? Transporte, en la calle. Entonces creo que ese es un gran reto y se reconoce. Pero también es cierto que alrededor de eso hay una estructura institucional que todavía, que hereda, que además requiere de muchas modificaciones en términos de la comprensión del fenómeno y la atención para el debido proceso y la justicia y también para la prevención de este fenómeno, ¿no? Entonces, creo que todo esto, este tipo de casos, naturalmente colocan otra vez en el centro el que pues se están planeando y se están pensando y de hecho se están ejecutando muchas acciones para no nada más prevenir, sino para atender y atender de manera con debido proceso estos casos, pero que pues bueno, son procesos largos, que todavía tenemos que esperar, y la verdad es que las mujeres también, es cierto, pues se desesperan, ¿no? Me imagino que lo comentas por lo sucedido en la manifestación del lunes que derivó en violencia y bueno, yo creo que pueden hacerse los 2 comentarios. Por un lado, la condena más absoluta a la violencia de género, a las agresiones sexuales, más aún cuando son cometidas por quien se supone que debe defender Cuidar. a la población. Y por otro lado, pues quizá, aunque no es el tema principal, pero pues la protesta no tendría que derivar en la violencia, en actos de vandalismo, ¿no? Coincido contigo, mira, yo creo que, mira, exactamente haciendo referencia del foro de ayer, básicamente lo que hacía era inaugurar una serie de mesas donde van a estar organizaciones defensoras de derechos humanos e instituciones trabajando sobre cómo apresurar y fortalecer la estrategia. Se decía y se retomaba un hecho que se nos olvida, y es el movimiento feminista, que no tiene un poco más de medio siglo, que ha logrado muchísimas cosas de manera pacífica, está valorado como el movimiento de gran transformación que lo hace y lo ha hecho tradicionalmente de manera pacífica. Ahora, ¿qué opinión tienes de los comentarios que hizo inicialmente la jefa de gobierno, pues llamando provocadoras a las manifestantes? Mira, yo creo que ahí está la falla. Yo lo que he venido diciendo es en la manera en que narras y en la manera que lo planteas, pues provocas una reacción que pues la que se provocó, digamos, lo que sí se provocó fue esta reacción, porque pues colocas el discurso por encima de los hechos. Y Sí. lo que yo venía diciendo es que realmente lo que pasó ese día, como actuó el gobierno en los hechos, estuvo apegado a
las recomendaciones y a lo que la Comisión de Derechos Humanos ha venido planteando. Y es decir, a ver, la protesta social no puede criminalizarse, la protesta social no puede llegar como en cualquier otra administración, y lo sabemos, llegaban los granaderos, llegaban los policías, y había un exceso de la fuerza, se jalaban a la gente que ni estaba haciendo nada, ¿no? Y entonces, la verdad es que lo que pasó estuvo apegado a las recomendaciones, a lo que nosotros hemos venido a decir. ¿Qué es lo que pasa posteriormente? Y también esta discusión. Hay un término que se usa, un concepto que es la valoración si hay un exceso en la libertad de expresión, ¿no? Y entonces, tú no puedes hacerlo a priori. Después de que suceden las cosas, tendrías que investigar, ¿no? Y ver y determinar con debido proceso si hubo o no un exceso, no en la manifestación, sino en este exceso en cuestiones que tengan que ver con daños materiales o otro tipo de daños, ¿no? Y eso ya finalmente lo vas valorando a posteriori. Y eso es básicamente lo que está haciendo el gobierno, y está correcto. Son los estándares que pone la Corte, son los estándares que se ponen, digamos, a nivel internacional de derechos humanos para este tipo de fenómenos. Entonces creo que el gran problema, y bueno, ¿qué te puedo decir? A ti tú eres comunicador, es cómo de repente cómo comunicas, y entonces los hechos pasan a segundo término, ¿no? Exacto. Y lo que queda es yo a mí no a ver si en algo se puede decir que hay hay que decir que no, pues es que es como lo narras. Sí, porque incluso ella dijo, y me pareció desafortunado, que lo más importante para este gobierno, palabras textuales, es no caer en la provocación. Pues creo que hay otras cosas mucho más importantes, como lo que denunciaban estos colectivos, ¿no? Así, sí, yo creo que ahí estuvo, y coincido, porque además todavía seguimos discutiendo. Y esto, a ver, esto es grave porque finalmente, naturalmente, todo mundo y la misma jefa de gobierno reconoce y está en su agenda lo que implica no nada más la violencia de género, la violencia general, pero específicamente ha sido, desde el principio ha establecido estrategias que pues van en camino. Por ejemplo, tenemos en los ministerios públicos por primera vez una abogada que está ahí para que las mujeres cuando llegan sientan igual de empatía, la capacitación de alguien que pueda trabajar con ellas y exactamente superar esto que sabemos que también es cierto, y es aunado a la violencia, lo multifactorial de la violencia de género, tenemos que no llegamos a que hay impunidad y que no hay justicia, y que eso también provoca que la escalada no se pare, ¿no? Entonces hay cosas importantes que se han hecho y está en la agenda, y entonces básicamente pues no, yo creo que realmente, en realidad, en los hechos no es la prioridad del gobierno el no aceptar provocaciones. La prioridad del gobierno es lo que ha estado haciendo, y es esta estrategia para parar esta escalada, ¿no? Muy bien, por último, está convocada una nueva manifestación mañana. Entiendo que va a ser en la Glorieta Insurgentes, aunque todavía creo que había algunos, pues todavía se harían algunos ajustes al parecer a la ruta de la manifestación. ¿Qué recomendaciones harías como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, tanto a las autoridades como a las propias manifestantes, para que se escuche fuerte su voz, pero que no sea, digamos, que no sean las pintas o quebrar vidrios lo que domine la manifestación, sino en la exigencia, y creo que esa la compartimos todos, de que se termine con la violencia de género? Claro, a ver, de entrada, las estrategias para hacerse oír la voz, siempre es importante que consideren que todo lo que suene a actos violentos van a opacar la voz, ¿no? Y entonces, en esa lógica, pues me estás pidiendo mis consejos y tú ya se los diste. Serían los mismos que planteaste. No, pero el que yo lo diga no tiene importancia, pero que tú lo digas creo que sí es muy relevante. No, entonces eso que planteas es muy importante. Es decir, si tú haces eso, la voz se opaca, ¿no? Porque finalmente podemos pensar que todo mundo estamos de acuerdo que
hay algo de qué ocuparse con relación a la violencia de género, pero todavía culturalmente, y tú lo sabes, Pascal, hay muchas otras miradas alrededor de eso, y eso es lo que tenemos que ir más bien no restando, sino sumando, ¿no? Y a las autoridades, pues, ceñirse igual a los protocolos, al protocolo de protesta social, que de hecho opera en la ciudad, y que eso permitirá que no haya ni criminalización ni que estaremos después valorando si hubo o no exceso en el uso de la persona. Yo creo que con eso tendríamos un buen momento de igual que tiene que sonar y que tiene que estar afuera en términos de todo lo que nos falta por hacer por terminar y erradicar la violencia hacia mujeres y niñas y niños en esta ciudad y en este país y en este mundo, porque sí, también es cierto que luego perdemos perspectiva y tú sabes que esto no es privativo nada más de la Ciudad de México. Es correcto. Presidenta, como siempre, mi agradecimiento por tu participación en el programa, muy amable. Con muchísimo gusto siempre de platicar contigo. Gracias, Nacheli Ramírez es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.